Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 15 de febrero de 2015, en el momento de comenzar aquí en la cadena COPE los minutos en los que cada 7 días resumimos y les contamos lo más destacado de estas últimas jornadas en la actualidad religiosa de España y del mundo. Este es el programa 1400 de Iglesia Noticia que hacemos hoy con Rafael Nieto en el control de sonido y con Ana Almazán y Amparo Latre en la producción. Lo primero, los titulares. 2 españoles figuran entre la veintena de nuevos cardenales creados ayer sábado por el Papa: el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, y el obispo de David en Panamá, José Luis Lacunza. En el consistorio celebrado esta semana, los cardenales han trabajado en el proyecto para la reforma de la curia con el fin de unificar los actuales organismos en 2 congregaciones o ministerios, uno de laicos, familia y defensa de la vida y el segundo dedicado a la caridad, la justicia y la paz. El Papa ha designado al sacerdote español Fernando Chica, representante permanente de la Santa Sede ante la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Recordamos que el miércoles se cumplió el segundo aniversario de la renuncia del Papa Benedicto XVI. Unas jornadas de la Comisión del Patrimonio Cultural han analizado la situación actual en la inmatriculación de los bienes eclesiásticos. Y la diócesis de Getafe celebra una nueva edición de Laicos en Marcha. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos el programa de hoy en Roma, en el Vaticano, donde a las 10 de esta mañana el Papa Francisco concelebra una misa en la Basílica de San Pedro con los nuevos cardenales creados en la mañana de ayer sábado. Entre ellos, como acabamos de contar, hay 2 españoles, el arzobispo de Valladolid y actual presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, y el agustino Recoleto Navarro, obispo de David en Panamá, José Luis Lacunza. A la ceremonia asistieron ayer los cardenales españoles y numerosos obispos, además de una representación del gobierno encabezada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y grupos de fieles de las diócesis de Valladolid y de Ávila. Vamos a recordar lo más destacado de esa jornada con la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenos días. Buenos días, don Ricardo Blázquez ya es cardenal. Lo es desde el momento en el que el Papa pronunció estas palabras. Ricardo Blázquez Pérez, archiepiscopo Vallisoletanum, ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus titulum Sante Maria in Vallicella, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Como habéis oído, además de la birreta y el anillo cardenalicios, el Papa le ha asignado una iglesia romana más conocida como la Chiesa Nuova, muy céntrica y muy especial para el cardenal abulense. Concretamente, en mi caso, es la iglesia que se llama de Santa María in Navicella, donde está enterrado San Felipe Neri. San Felipe Neri fue canonizado el mismo día que fue canonizada Santa Teresa de Jesús, que ya sabéis de dónde era, ¿sabéis? San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Isidro Labrador. También el navarro José Luis Lacunza, obispo de David, Panamá, estaba ayer feliz y sorprendido. ¿Qué mosca le picó? ¿Por qué me escogió a mí? No lo sé. La verdad es que nos conocemos de antes, de trabajar juntos en el CELAM, de haber estado en Aparecida, pero no sé, no le encuentro explicación a pesar de todo. Y bueno, lo que puedo decir es que por mi parte comparto esas ideas del Papa Francisco de buscar una iglesia más cercana, más asequible, más abierta, una iglesia que como Jesús esté siempre escuchando a la gente y proponiéndole la buena noticia del Evangelio, que no es otra cosa que el amor de Dios que nos ha revelado en Jesús. En su homilía, el Papa Francisco les pedía a los nuevos cardenales: sed ejemplo de caridad. Al pastore que vive a contacto con la gente no mancano le ocasiones. Al pastor que vive en contacto con la gente no le faltan ocasiones para enfadarse. También de esto es la caridad y solo ella la que nos libra. Nos libra del peligro de reaccionar impulsivamente, de decir y hacer cosas equivocadas y sobre todo nos libra del riesgo mortal de la ira acumulada, alimentada dentro, que te hace llevar cuenta del mal recibido. Esto no es aceptable en un hombre de iglesia. Se puede excusar un enfado momentáneo que se pasa rápido, pero no así el rencor. Que Dios nos libre de ello. Per il rancore. Dio ce ne scampi e liberi. Y el otro protagonista de la mañana, al que todos saludaron, el Papa emérito Benedicto XVI. 3/4 de hora tardó en salir de la Basílica después del consistorio. El cardenal Blázquez lo recordaba así. Fuimos saludando a todos y al primero que saludamos fue al Papa emérito Benedicto XVI. Y está bastante bien, bastante bien.
claro, con una persona ya muy anciana, pero bastante bien. Ha resistido, por ejemplo, mucho tiempo de pie, que ahí me ha llamado la atención, porque se podía pensar, pero es bastante bien. Claro, por supuesto, conociendo a las personas, y muy amable, siempre ha sido muy amable. La Iglesia debe al Papa Benedicto XVI tantas cosas. Ya por la tarde, el abrazo de calor, una multitud inundó el Palacio Apostólico en la aula Pablo VI y los cardenales estaban felices pero exhaustos. Hoy, efectivamente, a las 10 de la mañana, misa solemne, a las 12, el Ángelus. En este consistorio han sido creados 20 nuevos cardenales, 5 de ellos sin posibilidad de participar en un futuro cónclave porque superan los 80 años, pero a los que el Papa ha querido reconocer su trabajo pastoral. El jueves y viernes, los cardenales reunidos en consistorio han conocido y debatido la propuesta de reformas de la Curia Vaticana que ha elaborado el grupo de 9 cardenales nombrados por el Papa con este fin. ¿Con qué balance, Paloma? Pues eso mismo le preguntamos ayer al propio don Ricardo Blázquez, que ha participado en este consistorio, en la rueda de prensa que dio en el Pontificio Colegio Español de Roma, una vez ya creado cardenal. Era un consistorio, como sabéis, pues privado, secreto. Yo no puedo informaros de ello. Sí puedo deciros que hemos tratado 3 temas. Uno ya lo he indicado, otro tema ha sido el de la reforma de la Curia y otro tema ha sido también el de la reforma de la economía de la Santa Sede. Y yo la impresión que he recibido es que van las cosas adelante. Y muchos cardenales dieron gracias al Papa porque había asumido con una consecuencia y con un impulso que le ejercita diariamente para que estas cuestiones que aparecieron en las congregaciones generales previas al cónclave, que esto se decauce. El otro tema al que hacía referencia a don Ricardo Blázquez es el de la Comisión para la Tutela de los Menores. La expuso en el consistorio el cardenal O'Malley. Así se aplica en la Iglesia española. Lo primero que hay que pedir perdón porque se ha abusado de estos muchachos. Pedir perdón. Y evidentemente no basta con pedir perdón, hay que poner medios. Por supuesto, la disponibilidad a colaborar con la justicia de una manera decidida. La persona que ha caído en ese tipo de abusos tiene que ser retirado del servicio pastoral, por lo menos de una manera cautelar, hasta que se aclaren las cosas. Es una cuestión mayor. Y es una cuestión en la que es necesario, eso es una de las aspiraciones, que los padres tengan la seguridad de que sus hijos van a ser bien tratados en la Iglesia, que tengan la seguridad. Yo creo que esto es una cuestión muy importante. Ya nos ha dicho el padre Lombardi, el portavoz del Vaticano, durante toda la semana que no debemos esperar grandes novedades en la reforma de la Curia, al menos hasta 2016. Es compleja y se hará bien, despacio. En la audiencia general del miércoles, el Papa Francisco continuó sus catequesis sobre la familia con una reflexión sobre los hijos como don de Dios para los padres y la sociedad. El cuarto mandamiento, que nos pide honrar al padre y la madre, recordó, está en la base de cualquier otro tipo de respeto entre los hombres. Una sociedad que descarta a sus mayores es una sociedad sin dignidad, pierde sus raíces y se marchita. Una sociedad que no se rodea de hijos, que los considera un problema, que los considera un peso, no tiene futuro. La concepción de los hijos debe ser responsable, pero el simple hecho de tener muchos hijos no puede ser visto como una decisión irresponsable. Y ahora en Iglesia Noticia es el momento para el comentario de Miguel Ángel Velasco. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, me vuelvo a la parroquia. Así les dijo el Papa en español a los chabolistas hispanoamericanos, en su mayoría, de un barrio de la periferia romana a los que se detuvo a visitar, consolar y abrazar. Sigue sorprendiendo, y le gusta mucho a la gente sencilla, la normalidad, la naturalidad, la cercanía contagiosa del Papa Francisco. Una instintiva sencillez acogedora le caracteriza y distingue. Lo mismo cuando pide el respeto a la legalidad internacional en la peliaguda situación de Ucrania, que cuando fustiga, indignado justamente, los más de 300 africanos muertos en el canal de Sicilia, inmisericordiamente arracimados en sus lanchas. Mientras se encuentra tiempo para la reforma de la Curia, para los nuevos cardenales de las periferias del mundo, vive, sin embargo, este año un leitmotiv de fondo, su preocupación esperanzada por la familia. Tras sus catequesis de los miércoles sobre el papel básico del padre y de la madre, ahora ha iniciado su catequesis sobre los hijos, así, en plural. Ha dicho, y es algo que deberíamos escuchar muy atentamente en España, que hay un nexo fundamental entre la esperanza de un pueblo y la armonía entre las generaciones.
Y ha recordado, quien tenga oídos para oír, que oiga, que los hijos no son un problema de la biología reproductiva, ni una posesión de los padres, ni un modo más de realizarse, sino un don, un regalo de Dios. ¿Entendido?, ha interpelado. Cada hijo es único e irrepetible, y se le quiere no por guapo ni por sano, sino porque es un hijo, y nos permite descubrir la dimensión más gratuita del amor, que no deja de asombrarnos, la belleza de amar gratis como Dios nuestro Padre, y el milagro permanente de una dignidad que nada ni nadie puede destruir por mucho que lo intenten. Una sociedad que no honra a sus padres, ha concluido, es una sociedad enferma, deprimida, sin esperanza. ¿Entendido? Que pasen un buen día. Gracias, Miguel Ángel. El miércoles se cumplió el segundo aniversario de la renuncia del Papa Benedicto XVI, que desde entonces vive dedicado al estudio y la oración en el Vaticano con contadas apariciones en público. Es el momento, el comentario de Paloma Gómez Borrero. Han transcurrido 2 años de aquel lunes 11 de febrero, cuando Benedicto XVI, en un perfecto latín, comunicó que no encontrándose con fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino y en plena libertad, renunciaba a llevar el timón de la barca de Pedro. Fue una decisión que cambió la historia de la Iglesia contemporánea y dejó abierta la puerta a su sucesor, Francisco, el primer papa jesuita, el primer papa latinoamericano. Para comprender el mensaje, el gesto humilde y valiente de Benedicto XVI, se debe partir de su lema episcopal, Cooperadore Veritatis, cooperadores de la verdad. Desde su renuncia, el Papa emérito prometió obediencia a quien fuera elegido y no le ha faltado a su palabra. Vive en la sombra de la oración constante por la Iglesia y por Papa Francisco. Raras veces le hemos visto y siempre porque el Santo Padre le ha pedido que le acompañara o le ha ido a visitar. Toca el piano, escribe muchísimo y recibe a contadas personas, entre ellos a los exalumnos de la universidad y amigos teólogos. Hace unos meses, sabiendo que le encanta, le hice llegar un tarro de mermelada casera de naranja. Me lo agradeció y me envió un rosario. Durante los 8 años de su pontificado, como se lee en el lema, guió la Iglesia y combatió la batalla de la verdad, con transparencia y humildad. Puede decir como San Pablo, he combatido la buena batalla, he conservado la fe. Una fe robusta y exigente que le ha distinguido en cada paso de su vida y de su ministerio. Una fe que le deriva de seguir la palabra de Dios, de escalar continuamente la montaña del encuentro con el Señor. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Hoy está en la mañana de COPE la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. Hablamos un poquito de política. De lo que quiera. Expósito hace las preguntas que tú te haces. Si usted se ve liderando el Partido Popular. Pues mire, no le gusta ser claro y eso, directo. Yo ya le contesto la siguiente que me va a preguntar. No se anticipe. Porque le he oído esta mañana. Aunque cueste. Usted nació en Valladolid. Sí. No en Galicia como el jefe. Le pido que me responda como los castellanos leoneses. Todo se pega. Escucha Expósito en la mañana. COPE. Estar informado. Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas? Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En Iglesia Noticia nos adentramos ahora en la actualidad en España. Unas jornadas celebradas esta semana en Madrid por la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural han analizado el derecho de propiedad y la inmatriculación de los bienes de la Iglesia, también los límites y los derechos de las entidades religiosas en el actual marco legislativo estatal y autonómico. Pablo del Clos, secretario de la Comisión Episcopal del Patrimonio, nos explica cómo está la situación. Vivimos en un mundo moderno, actual, y tenemos una mentalidad muy positivista, es decir, todo existe en la medida en que existe una documentación. Entonces nosotros hoy en día necesitamos inmatricular los bienes, es decir, inscribirlos en el registro de la propiedad, cosa que no existía antiguamente. Y entonces, claro, para poder inscribir necesitas un documento jurídico, o un contrato de compraventa, un contrato de donación, o una herencia, un testamento. Claro, como nosotros tenemos bienes de propiedad antiquísima, no existía esa mentalidad tan positiva, tan legalista.
Y entonces nos falta un poco documentación que acredite que lo que sabemos y todo el mundo sabe que la Iglesia es propietaria, pues que atestigue esa propiedad. Y además tenemos toda esa quema de archivos que tuvimos en el año 36, con lo cual se perdieron muchísimos documentos. Existe un derecho, según la ley del año 26, hipotecaria del año 26, que viene a decir más o menos que con un certificado del obispo que certifique que un bien inmueble es propiedad de una institución eclesiástica, una parroquia, un convento, una orden religiosa, pues se puede ya con ese documento inscribir en el registro. Pero este derecho prescribe este año. Y entonces es un poco ver la situación en la que nosotros nos encontramos y bueno, una solicitación de una cierta urgencia. En una tertulia celebrada en Madrid, organizada por la Fundación Valores y Sociedad, el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, habló de los peligros del islamismo radical en Europa. Allí estuvo Cristina Sáez. Monseñor José Ignacio Munilla está muy preocupado por Europa, una Europa a la que quieren hacer creer que el relativismo es la única forma de evitar el conflicto y en la que se plantea que no creer en nada es la mejor solución. El obispo afirma que culpar a las religiones de la violencia es una confusión tremenda. El primer gran error que se ha extendido entre nosotros es haber picado en el anzuelo y haber hecho de una manera muy generalizada una lectura de que el problema de la violencia la tienen las religiones, o que las religiones creen en la verdad. Y creer en la verdad es llevar al hombre al choque. Esa es la tesis. Monseñor Munilla aclara además que el Islam no es el enemigo de Occidente, pero ve necesario que se produzca una reflexión interna y total sobre lo que significa para los musulmanes. El Islam necesita tener esa catarsis interior y creo que los musulmanes que conviven con nosotros en Europa necesitan, ¿no? Y necesitamos nosotros de ellos que lo hagan, una expresión muy clara de distanciamiento del yihadismo y del fundamentalismo islámico. Tienen que hacerlo. En este sentido, y refiriéndose en concreto al ataque al semanario francés Charlie Hebdo, hace hincapié en que fue un atentado contra la vida, no contra la libertad de expresión. Eso no fue libertad, dice, fue blasfemia. En su última reunión, los obispos de la provincia eclesiástica valentina han analizado la situación de las personas sin recursos y la asistencia que les ofrece la Iglesia. Los obispos de las diócesis de la Comunidad Valenciana y de las Islas Baleares han trabajado además en un documento sobre el sacerdocio y han hablado de las dificultades que vive la enseñanza concertada, en concreto la enseñanza de la religión en la escuela. Hoy finaliza en la diócesis de Getafe la 5ª edición de Laicos en Marcha que organizan los Cruzados de Santa María, con distintas actividades destinadas a potenciar y posibilitar nuevas formas de vivir el cristianismo. Javier Segura es el coordinador de este encuentro. Que los laicos nos movilicemos y vayamos generando actividades y proyectos para evangelizar las distintas realidades. Y los encuentros son anualmente un momento en el que nos juntamos para poder compartir precisamente cómo van esos proyectos, poder diseñar otros nuevos y, bueno, también tener un momento gozoso, ¿no?, de celebración. Yo creo que va mucho en la línea de que cada uno, dentro del ámbito donde él está, en su profesión o en sus ámbitos pues ya de diversión, de ocio, pues pueda tener esas otras personas con las que compartir inquietudes y generar proyectos. Ayer sábado tuvo lugar una jornada de estudio de los delegados diocesanos y presidentes nacionales de apostolado seglar sobre la función y las tareas de las distintas delegaciones y de los delegados en cada iglesia particular, también de las asociaciones en los distintos ámbitos locales y nacionales. Antonio Cartagena es el secretario de esta comisión. ¿Cuáles son el desafío más importante, o esencial, o fundamental, o desafíos que tiene la evangelización hoy? Y, por otra parte, planificar algunos objetivos que normalmente, como se hace en las delegaciones, no es para que lo hagan todas las diócesis, porque sabemos todos que en última instancia el responsable diocesano de la pastoral es el obispo. Por lo tanto, aquí lo que se hacen es sugerencias, escucharse, cambiar experiencias, plantear salidas, pero siempre con un respeto máximo a la eclesialidad diocesana y a la iglesia local, que es en definitiva la última responsable de su territorio. Y a las asociaciones, pues para que colaboren precisamente desde su carisma y desde su ser, ayudando a los diversos laicos y laicas de las diócesis en su testimonio y en su formación cristiana y en su espiritualidad. El director global de Escolas Ocurrentes, Escuelas para el Encuentro, ha visitado estos días España tras el congreso celebrado la pasada semana en el Vaticano. Una iniciativa para educar en valores con el impulso del Papa Francisco a través de la tecnología, la cultura y el deporte por encima de ideologías y creencias. Carmen Lavallén.
Casi 400.000 colegios forman ya parte del proyecto Escolas, que ahora llega a España tras nacer hace más de año y medio por iniciativa del Papa Francisco y con Messi entre sus promotores. Deporte y cultura son sus pilares educativos, siempre con el soporte de las nuevas tecnologías y el ambicioso objetivo para los adolescentes participantes de ir creando una red que cambie el mundo. José María Corral es su director general. Hay 500 proyectos ya compartidos. Cuando una escuela se suma a la red gratuitamente, lo que hace, como señalaba recién, es poder empezar a compartir sus proyectos y a su vez también ver los proyectos que hacen otras escuelas. Una iniciativa interreligiosa e intercultural que saca a los jóvenes de 16 y 17 años de las aulas para unirlos en su diversidad y generar compromiso. No podemos encerrarlos en esas 4 paredes por más que nos dé seguridad. Tenemos que salir nosotros a buscar a esos chicos en sus mundos reales, aunque sea virtual. Y ese es el gran desafío. Todo para construir por medio de la educación una sociedad integrada y en paz, un objetivo que admite es dificilísimo, pero también posible. Gracias, Carmen. Nos detenemos en Iglesia Noticia en una curiosa información. Una investigación de la Universidad Católica de Murcia sitúa en la misma época al Santo Sudario de Oviedo y a la Sábana Santa. Nos lo cuenta desde COPE Murcia Pedro González. Un grupo de investigadores de la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, han logrado establecer claras coincidencias entre el Sudario de Oviedo y la Sábana Santa de Turín. Gracias al trabajo realizado durante bastantes meses y a un microscopio de barrido electrónico único en Europa, han detectado que en ambos objetos existe el mismo grano de polen adherido a la sangre, con lo que llegó a la reliquia al mismo tiempo que se produjo la herida. En COPE, el director de estas investigaciones, Alfonso Sánchez Hermosilla, lo confirmaba y también hablaba de las posibilidades de este sistema, de este microscopio. En el mismo periodo, en la misma localización geográfica y con el cadáver de la misma persona. Las posibilidades de este microscopio son prácticamente infinitas y no solamente con material textil. Prácticamente en todos los campos de conocimiento tiene su utilidad. Un último dato llamativo es que el grupo sanguíneo del Sudario de Oviedo es el AB, idéntico al encontrado en la Sábana Santa de Turín, y además las manchas de sangre encajan. La Semana Santa de Valladolid se puede conocer mejor estos días en París, gracias a una muestra, como nos cuenta la corresponsal de COPE, Asunción Serena. Este jueves se ha inaugurado en París la exposición Pleine Lune du Printemps, Plenilunio de Primavera, que presenta la Semana Santa de Valladolid y de Medina de Río Seco, y ha sido organizada por el Centro de Estudios de Religiosidad Popular de la Universidad de Valladolid, en colaboración con los ayuntamientos de esta ciudad y Medina de Río Seco. La muestra tiene lugar en la Iglesia de la Madeleine y ofrece una visión de cómo viven cofradías y ciudadanos los ritos y procesiones de la Semana Santa en estas dos ciudades, a través de 111 imágenes y diversos objetos de orfebrería, tallas y hábitos de hermandades y cofradías. Asistieron a la inauguración el embajador de España en París, Ramón de Miguel, los alcaldes de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, y de Medina de Río Seco, Artemio Domínguez, y la alcaldesa del Distrito 8, donde se encuentra ubicada la Madeleine, Jeanne d'Auterès. Y noticias también desde el convento de Pedralbes, nos lo cuenta desde Raquel Gutiérrez, desde COPE Barcelona. Con mucho entusiasmo e ilusión. Así se muestran las hermanas clarisas del monasterio de Pedralbes, pese a los rumores de una posible desaparición del monasterio. La falta de vocación, afirman, es una tendencia de carácter europeo o incluso mundial. Hoy por hoy no hay entradas nuevas en Santa María de Pedralbes, pero su ánimo no desfallece. Que seamos pocas, dice Sor Isaura, no quiere decir que estemos acabadas. Se mantienen en sus ideales de fe y dignidad. La comunidad no estamos acabadas, aún tiramos adelante y con ilusión, porque seamos pocas no quiere decir que estemos acabadas. De momento no hay entradas, pero es igual, nosotros acabaremos con dignidad y vivimos con ilusión. La entrada de nuevas hermanas en el monasterio sería motivo de ilusión, pero mientras eso ocurre, las clarisas de Pedralbes no cesan en su actividad y mantienen la esperanza. En el recorrido que esta temporada estamos realizando por las diócesis españolas, nos acercamos hoy hasta Ávila, especial protagonista este año por el centenario de Santa Teresa, con Ana Almazán. Cuando se nombra Ávila, enseguida nos viene a la mente su más ilustre ciudadana, Santa Teresa de Jesús. Aunque ya están celebrando el 5º centenario de su nacimiento, esta gran figura del siglo XVI inspira el día a día de la diócesis y su plan pastoral. Nos lo cuenta José María García, delegado pastoral de la diócesis de Ávila. Y naturalmente, a la luz de Santa Teresa, lo que se requiere de conversión, por eso encabeza el plan pastoral, convertíos y creed en el Evangelio, que sería como la cabecera y el centro de nuestra inquietud, al menos en este momento y para años venideros.
La diócesis de Ávila es sufragánea de la archidiócesis de Valladolid. Desde hace 10 años su obispo es Jesús García Burillo. Cuenta con 173 sacerdotes incardinados, es decir, que se ordenaron en Ávila, y un total de 150 ejercen su función en este territorio. La diócesis se enfrenta a dos problemas importantes, la despoblación y la difícil geografía de interior. Rural y una diócesis, sobre todo, con una geografía muy diversa. Pero ante este problema no se han quedado con las manos cruzadas y han creado una iniciativa llamada Seminario en Familia. Se trata de un grupo de chicos cristianos que se plantean qué quieren Dios de ellos y qué, concretamente, si quiere que sean sacerdotes. Raúl García es uno de los formadores de este proyecto. Que consiste en que los chicos del seminario menor, chicos de educación de secundaria, de la ESO y de bachillerato, pues viven en sus casas durante la semana y los fines de semana, cada 15 días, un fin de semana sí uno no, lo pasan en el seminario menor, lo comparten y conviven en el seminario menor. A pesar del envejecimiento de la población, la diócesis de Ávila demuestra, con iniciativas como esta, que sigue siendo joven. Escuelas Católicas han manifestado su satisfacción por una sentencia de la Audiencia Nacional que avala la legalidad del 6º convenio de la enseñanza concertada, un convenio firmado por todas las patronales y por prácticamente la totalidad de los sindicatos del sector y que fue impugnado por comisiones obreras. Esta semana ha pasado por el espejo de COPE el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil, para hablarnos del futuro beato Monseñor Óscar Romero. Pues que el mártir no muere por motivos políticos, y esto es aplicable a Monseñor Romero, que en este caso pues ha supuesto un largo proceso porque había una contaminación de intereses políticos, de apropiación de la figura de Monseñor Romero por un lado, por unos, y por otro también yo creo que ha contribuido a esa apropiación o ese contagio la tardanza en el reconocimiento. Yo siempre he anhelado y me preguntaba que por qué no llevaba la celeridad que sí en la gente sencilla, uno que va al Salvador, ve que Monseñor Romero está en el corazón de los salvadoreños, está en sus plazas, está en esto, pero había ese peligro de que fuera apropiado por ideologías para usarlo de unos contra otros. También el secretario general de Animación Misionera de los Franciscanos Menores Conventuales, el hermano Jarek Wizosanski, nos habló en COPE de dos nuevos beatos, los dos hermanos polacos que fueron asesinados por Sendero Luminoso en Perú en 1991. Incluso después de la muerte, todos los testimonios giran alrededor de estas dos palabras, eran buenos y eran nuestros. Entonces se quedaron y están en Pariacoto, incluso el funeral que hacen de una manera, yo diría, un poco como incaica, porque después de los funerales oficiales de la iglesia, ellos se quedaron en la iglesia rezando, cantando en quechua, y después toda la ceremonia de la luz, con unas palabras muy sencillas, haciendo entrar a Miguel y Zbigniew al cielo con los gritos.